Desayunos escolares, obra del maestro Vasconcelos. México es un país altamente extremoso. Posee sectores geográficos y poblacionales con un desarrollo digno de primer mundo, tales como los que se ubican en la Roma, Polanco, Interlomas y la parte bonita de Santa Fe. Pero al mismo tiempo existen estados de la República y secciones del área metropolitana donde las condiciones son total y literalmente de tercer mundo. Pobreza, analfabetismo, desnutrición, violencia de todos tipos, mínimas condiciones para el crecimiento y evolución de la persona. El hambre es un fantasma que no ha dejado de aparecer en los rincones alejados de provincia y de la ciudad. En todo el siglo XX disminuyó, pero no cesó, y aún persiste en el 2021. Ha sido un problema constante, obviamente grave, que ha preocupado a pensadores de otros tiempos. Uno de ellos, el maestro José María Albino Vasconcelos Calderón, uno de los mexicanos que más aportó a nuestro país. Vasconcelos, con su paso complejizante en nivel media superior. Vasconcelos, dándole la identidad primordial, humanista y social a la universidad. Partiendo del proyecto que ya había apoyado el general Porfirio Díaz, lo refinó en aspectos que hasta la fecha definen a nuestra escuela. Por su iniciativa, se celebró la primera exposición del libro en el Palacio de Minería. Vasconcelos con su campaña de alfabetización. Vasconcelos haciendo crecer a las escuelas en general y a los proyectos rurales en particular. Vasconcelos abriendo bibliotecas y editando literatura universal para el pueblo. Vasconcelos rehabilitando edificios históricos, fomentando el arte y manifestándose como figura clave para el muralismo. Vasconcelos siendo un pensador que siempre se opuso a la leyenda negra de la hispanofobia, que enunciaba la necesidad de valorar la beta hispánica y con ello el hispanoamericanismo. Y uno más de sus grandes proyectos, de sus grandes aportaciones a los sectores más castigados de la República, los desayunos escolares. Mucho antes del DIF, mucho antes de la valiosa participación de Jaime Torres Bodet, fue Vasconcelos quien propone y ejecuta la idea de aportar por lo menos un requerimiento alimenticio básico a aquellos sectores que lamentablemente no lo tenían. Esa parte de su aporte humanístico inicia desde la visualización y creación que hizo para la Secretaría de Educación Pública el 22 de octubre de 1920, siendo ratificada jurídicamente en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1921. Con relación al inicio y concretización de esa idea humanista, en una retrospección histórica, Vasconcelos refirió: en la colonia de la Bolsa, en la época la más abandonada y miserable, teníamos funcionando una escuela que era un ensayo para redimir a Lampa misma, la parte más pobre y deshonesta de una gran ciudad. Alquilando una casa en ruinas y un gran solar anexo, habíamos comenzado por ganarnos la colaboración de los vecinos que se organizaron en brigadas para el barrido de las calles y la limpieza de las atarjeas. Ni siquiera consultamos al ayuntamiento de la capital, eternamente dedicado a la política y patrimonio de gentes que al año de estar de concejales exhibían automóviles y propiedades, pero que nunca visitaban siquiera las barriadas plebeyas. Sin recursos tampoco para emprender obras de saneamiento en forma, logramos que los padres de familia y los alumnos dedicaran el sábado por la tarde a recoger las inmundicias y a quemar las basuras.
En la escuela pusimos baños y peluquería, y la primer campaña no fue de alfabeto, sino de extirpación de piojos, curación de la sarna, lavado de la ropa de los pequeños. Enseguida, como era el hambre la causa de sus retrasos mentales y de sus males físicos, aprovechando una modesta asignación, dimos gratuitamente el desayuno a todos los alumnos. Mucha resistencia encontró al principio esta medida, que se consideraba inaudita y antieconómica, regalar un poco de leche y pan a las criaturas desamparadas. Sin embargo, se estaba haciendo cosa parecida y en grande en la Argentina y se sigue haciendo. A los pocos meses de creada esta escuela, era impresionante contemplar los resultados. Fin de la cita. Algo a lo que siempre apeló Vasconcelos, la comunidad y la autogestión, las personas colaborando en la rehabilitación de su entorno, más allá de la labor que pudiesen hacer las instancias gubernamentales. Organización que tenía más resultados que aquella postura pasiva y esperanzada a las promesas y actuar estatales, y antecediendo lo que 40 años después propondría Maslow en su pirámide de necesidades, Vasconcelos priorizó la dimensión física de los pequeños estudiantes. Acciones de higiene primero y posteriormente la alimentación, para de ahí, ya con el entorno limpio y algo en la barriguita, comenzar a desarrollar los procesos cognitivos de los escolares. Y así como fue criticado por imprimir literatura universal para los sectores bajos, fue reprochado también por gastar recursos en esas pequeñas raciones alimenticias para los niños. Raciones que claramente no eran suficientes, pero que ya eran un pequeño suministro de energía para infantes que no tenían nada en su estómago, pues nada podían aportarle sus padres desde el extremo de su situación. Fue entonces esa idea y ese acto simiente de lo que más adelante se constituiría en el programa de desayunos escolares del DIF, instancia que tiene su origen en las ideas y proyectos vasconcelistas. Lamentablemente, a la postre, el proyecto educativo fue pausado y deformado, debido al utilitarismo usual con el que se conducen quienes son autorizados por las potencias extranjeras para administrar sus intereses en suelo mexicano. Vasconcelos lo describió de esta manera. Tan notorios fueron los resultados en esa escuela que los políticos empezaron a querer aprovecharla, antes que nadie, los agentes de la CROM, que ya asomaban la oreja de sus ambiciones perversas. En diferentes ocasiones retiramos de allí a propagandistas que pretendían enrolar para las filas de los partidos oficiales, disfrazados de obreristas, la gente que nosotros educábamos. Mientras estuve en la jefatura de educación, no avanzaron un paso estas intrigas. La gente nos seguía sin coacción porque les dábamos pan del cuerpo y del alma, y levantaba los hombros ante los que iban a ofrecerles el paraíso en la tierra, pero a cambio de vender su voluntad a los líderes. Nunca les pedimos nosotros ni un voto para algún recomendado, algún amigo. El bien ha de hacerlo el Estado por deber cristiano y no por camaradería de partido, menos por interés de quien traiciona su propia conciencia si pretende aprovechar para sí un servicio que no paga con su dinero, sino con dinero del Estado, que es dinero de todos. Aquellas gentes debían a los contribuyentes, en todo caso, la gratitud, y también un poco a nosotros, maestros y funcionarios, que por sueldo corto y públicamente cobrado, dedicábamos a la obra nuestros desvelos. Y la canalla de los políticos que se introducían entre los ignorantes para sacar provecho de engaños viles no hubiera merecido nunca otra cosa que el desdén de la gente, si no fuese porque el gobierno se transformó en dictadura
degeneró tristemente y llegó exigiendo adhesiones para la imposición electoral, a la vez que recortaba los dineros dedicados a desayunos escolares y anulaba la obra que iniciamos, con lo que nos echaba a nosotros a la oposición rencorosa, que es propia del que mira traicionada la ocasión de redimir a un pueblo. Fin de la cita. Tras Obregón, que fue quien designó a Vasconcelos para el puesto en educación, tras el asesinato de Obregón, Plutarco Elías Calles comienza un tipo de gobierno más totalitario y centralista, y en ese maximato, los elementos iluministas de Vasconcelos serán dejados de lado. Ahora, haciendo dialéctica y en honor a la verdad, es necesario reconocer que el proyecto educativo callista, si bien dejó de lado los elementos trascendentales, universales y humanistas del proyecto vasconcelista, sí proporcionaron otro tipo de aprendizaje y habilidades. Al respecto, Itzel Rodríguez comenta: durante los años 1924 a 1928, periodo del gobierno de Plutarco Elías Calles, la educación jugó un papel prioritario como instrumento de unificación y de consolidación de la ideología del Estado. El proyecto oficial educativo tuvo como objetivo, más que instruir al pueblo, enseñarlo a trabajar, a ganarse la vida e inculcarle el nacionalismo oficial. En el discurso estatal se insistió en la necesidad de que el aprendizaje fuera práctico y productivo a la vez. De ahí que se apoyaran especialmente los programas de educación técnica, proletaria y urbana. Fin de la cita. De ese modo, la de Calles fue una instrucción más práctica, enfocada a lo laboral e industrial. Se buscaba desarrollar habilidades fácticas que sirvieran a la población. Por eso nuestros abuelos, la generación de la preguerra, en su escuela primaria aprendieron rudimentos de oficio: carpintería, herrería, cantería, cocina y agricultura. Aprendizaje que, si bien no tuvo nada que ver con los clásicos y universales, sí tuvo un sentido y aplicabilidad, y eso se le debe a Calles. Fue un aporte positivo de su administración. Los claroscuros de todo personaje histórico, como los aportes de Gustavo Díaz Ordaz, más allá del suceso de represión estudiantil ordenado por su secretario de Gobernación. Entonces, hubo remanentes de algunas de las ideas vasconcelistas. Parte de sus conceptos siguen vivos, otros se diluyeron y algunos más desaparecieron completamente. De sus conceptos y obras aún existentes, es necesario ubicar su génesis. ¿A quién se los debemos? Los que desaparecieron tuvieron un sentido, una razón de ser. Ya no existen, pero lo hicieron. Fueron utopías que demuestran modalidades alternas de ser, hacer, de servir. La minoría racional, que si bien fue destruida por las mayorías irracionales, nos mostró posibilidades e ideas más allá de aquellos esquemas antediluvianos, perennes, tan dañinos. Esa pseudoeducación que es más adoctrinamiento de parte de la instrucción formal institucionalizada, aquella que potencializa el lado primate, visceral, destructivo, y que a su vez anula la evolución, trascendencia y devenir. Y claramente lo que necesitamos es menos visceralidad y más cognición empática, constructiva y trascendente. La de Vasconcelos fue una utopía. Las utopías son necesarias. Hacen falta personas que piensen y sueñen a lo grande. Sobre esa generación de educadores, enuncia Javier Ocampo:
que consideraron fundamental buscar la grandeza del humano en su plenitud, reflejada en su dinámica y acción ante la naturaleza y ante el mundo en su devenir histórico. Humanismo que desde la actividad y la creatividad buscaba la dignidad y la libertad. Educación que tendría que servir para el desarrollo, progreso y crecimiento de la comunidad. Pequeño proyecto, el de los desayunos, que aunque fue micro, fue significativo, definitivamente necesario para coadyuvar al crecimiento de los usualmente olvidados, aquellos que siguen siendo relegados para mantenerlos crédulos y embrutecidos, ciegos apologistas del caudillo de turno.